Bueno, a todos vostedes que queran intervir, este é o seu momento. Sobre las donaciones y los legados. Las donaciones y los legados son actos de liberalidad, un concepto jurídico, es decir, obedecen a la pura voluntad del individuo, ¿no?, con un fin altruista y generoso. Entonces, ligar una donación, un acto de liberalidad, a un incentivo fiscal, de alguna manera, sea fiscal, sea de otro tipo, en mi humilde opinión, es una contradicción en términos. Porque es negarle, de alguna manera, ese valor altruista que debe tener. Si se busca una compensación de otro tipo, en mi opinión, se desvirtúa hasta otra figura. Pero voy a ir a una pregunta que no tiene nada que ver con este debate, pero nunca parece. Si toda la cultura es cuantificable, por lo que quería entender de la primera de las intervenciones, es decir, si cualquier aspecto cultural puede traducirse en números, incluso la cultura inmaterial, los intangibles también serían cuantificables. Y claro, a mí eso me plantea una duda. En el supuesto de que se quiera valorar el constructo circunstancial de un bien cultural que sea intangible, ¿cómo se valora eso? ¿A qué paradigma, a qué elemento comparativo se puede referir? ¿A la estadística? Voy a decir, al derecho comparado, referirme a cosas de otros países, etc. ¿no? Claro, para mí plantea un problema muy difícil de solución. Y lo relaciono con una de las preguntas que hice esta mañana, que en mi lamentable experiencia, porque doy contestada, ¿no?, que es el hecho de que yo echo de menos que en Galicia, en concreto, pues no haya un estudio, supongo por parte de la administración, la iniciativa privada no tendría medios para esto, tendría una dimensión enorme, sobre el valor real, teniendo en cuenta que tendría una dimensión temporal muy limitada, porque evidentemente los bienes culturales cambian de un día para otro, pero por lo menos que tuviese algún horizonte temporal. Yo echo de menos ese estudio. Pues pregunto, a lo mejor por mi ignorancia del tema, si es que existe. Y un poco la pregunta que dijo a los ponentes gallegos, supongo los que sabrán más sobre este tema. El otro tema lo dirijo básicamente, primero de la cuantificación de lo intangible, el primero de los intervenientes. Gracias. Bueno, la economía lleva muchos años antes de dedicarse al tema de la cultura con técnicas que tratan de valorar intangibles. El valor del aire que respiramos, esto viene de la economía medioambiental. Por ejemplo, cuando tenemos que valorar por temas de seguros y tal y cual una catástrofe ambiental, es decir, qué es lo que hemos perdido, hay técnicas que se llaman técnicas de valoración contingente, que básicamente el valor de un bien intangible es la agregación de la utilidad que nos genera cada uno de los individuos relacionados con ese bien. Eso hay maneras de tratar de medirlo, que como todo no dejan de ser estimaciones y aproximaciones al valor de los intangibles. Esto se llaman técnicas de valoración contingente y son, así simplificando mucho, vamos a tratar de evaluar este bien, a cuánta gente afecta y cuánto estaría dispuesto a pagar cada una de esas gentes. No significa que lo vaya a pagar, no es el precio, es el valor. Es el valor, cómo valoran en términos de utilidad ese bien intangible en concreto, ¿no? Y entonces yo he dirigido un par de tesis alrededor de valoración de bienes patrimoniales, o sea, el valor intangible de bienes patrimoniales.
Sí, que eso... Sí, tangibles. pero un bien patrimonial es la combinación de un elemento material más todos los discursos, relatos asociados a ese que afectan al valor del bien. Es decir, no es lo mismo una torre sin historia que una torre con historia, o una torre sin historia documentada que una torre... Entonces, ahí hay elementos intangibles que le otorgan o diferencian el valor de eso. Y yo he dirigido un par de tesis en ese sentido. Están accesibles en nuestra página web alrededor de técnicas de valoración contingente. Pero las valoraciones materiales, los números, ¿de dónde salen? De tablas preestablecidas, de valoraciones ad hoc, momentáneas, ¿cómo se hace eso realmente? Es un poco... Básicamente es a partir de cuestionarios. De cuestionarios. ¿Cuánto estaría, por ejemplo, un estudio de valoración contingente que hicimos en un caso concreto muy pequeñito, que era cómo afecta a la identidad local, un valor intangible, la recuperación del patrimonio de la iglesia, arqueológico, no sé. La técnica de aproximación era, con esa restauración se hacía una exposición, unas exposiciones que duraban 1 año, 2 años en el territorio. Entonces, tratábamos de aproximarnos al valor preguntándoles, ¿estaría usted dispuesto a pagar 2 euros más en el IBI porque esa exposición se repitiera el año pasado? Y con técnicas que son de subasta, es decir, estoy simplificando mucho, pero con técnicas intentas encontrar cuál sería el valor que le otorga cada uno de los ciudadanos a la recuperación de ese patrimonio y si tiene efectos sobre la identidad local. Son este tipo de aproximaciones que vienen sobre todo del ámbito de la economía medioambiental. Quería añadir ao que dice Pau que non sempre, porque parece que hai unha obsesión por levar todo a valor económico. Eu que son economista igual non debería decir, pero non é necesario o que é sempre querer poñerlle euros a todo o que medimos. Moitas veces este tipo de estudios, nos conducimos algúns tamén a escala local pero diferentes, moitas veces non é tan necesario poñer un número, senón como coñecer a percepción desde un punto de vista quizáis un pouco máis cualitativo, tamén sempre acercándote a xente, facendo cuestionarios, enquisas a ese nivel, evidentemente, pero non sempre é necesario tratar de poñer euros a todo e darlle valor a todo. Ti podes tratar de medir percepcións con outro, que nós tratámolas como números. A 1 significa isto, 2 significa isto, pero que non son aspectos, non son números per se, vale? Eso é o que No, pero de todas formas, las técnicas de valoración contingente lo que hacen es tratar de traducir valores en términos de utilidad a precios monetarios, claro, porque lo que es una escala, es como medir un metro, no es el precio. Las técnicas de valor contingente sí, pero quiero decir que non sempre é necesario ir a ese nivel de tratar de poñer euros, que a veces con coñecer unha percepción, facendo enquisas desde un punto de vista máis general, ou non tan de valor monetario, tamén che dá moita información que te permite valorar máis cualitativamente, estamos falando de lo que me ocupo, ese tipo de cousas. Como sois economistas, suena tan raro que se quiera saber el valor global, por decirlo de alguna manera, del patrimonio cultural de un país, de una nación, de una localidad. Suena tan raro, tan extraño. Espera, é que temos un problema, perdona un segundo, é que hai varias persoas que están seguindo isto por streaming e que se queixan de que, no, e a mellor eu mesmo estou incurrindo agora nesto, de que non escoitan ben, non? E entonces, bueno, parece que o sistema está funcionando ben, entón somos nós que non nos acercamos e desde logo quen fale desde o público, pois por favor que colla o micro, senón vai ser imposible. Entonces, perdón. Para reproducir lo que estaba diciendo en un momento, que me suscita duda esa reticencia que parece existir en alguna parte de la mesa en que se quiera cuantificar el patrimonio cultural, insisto, de un país, de una nación, de una localidad, de una región, en fin, me sorprende. Sobre todo... No, es perfectamente... Perdón, no he terminado. Teniendo como interlocutor economistas, es lo único. No, es perfectamente factible. Si definimos de qué estamos hablando, de qué patrimonio estamos hablando, es perfectamente factible. Tiene que haber la demanda para ello, alguien que esté dispuesto a pagar por ello, me imagino. Non nos parece raro, de feito, nos
somos, eu personalmente, o tipo de xente que pretendemos que eso exista porque nós necesitamos esa información para traballar. O que pasa é que eso ten que haber, eso costa moitos cartos, moitos recursos de tempo. Eu mesma fixen traballo de campo e eso ten un custe moi elevado. E non só iso, a nós non se nos parece raro e nós desearíamos que ter fondos para poder facer eso e medir todo, só temos que definir o que hai que medir. O que pasa é que tamén a xente non está acostumada a facer ou a que isto se faga. E eu que fixen traballo de campo, podeche decir por propia experiencia que cando iba a facer enquisas a unha zona na que eu son unha persoa local e me coñecen, a xente parecíalle extraño de de verdade queredes saber o que penso? Que raro, pero isto vai servir para algo. Quero decir, logo tes esa parte de que non é tan fácil facelo, xa non só por esa parte, senón a hora da verdade, polos custes e porque cando intentas facelo, isto digo desde o punto de vista da experiencia de campo, non é tan fácil chegar á xente e que a xente che responda. E xa non me quero imaginar o que pode ser facer unha enquisa por teléfono ou algo deso. Pois xa non me quero nin imaginar, porque cara a caras aínda, pero non me quero nin imaginar. Bueno, cando vemos unha pregunta e, en fin, máis persoas que están interesadas por facer preguntas desde casa, pero xa temos unha pregunta que me dá a impresión de que vai dirixida a ti, que é a seguinte: que sentido ten defender o mecenazgo privado sobre o patrimonio público? A Fundación Barrié inviste 5 millóns no Pórtico da Gloria e vía Fundación Catedral montan un negocio fantástico libre de impostos. Non sei se te ocurre alguna resposta. Primero, no puedo hablar por la Fundación Barrié. No, segundo, por alusiones de tu pasado. No, segundo. Perdón, que tú eras, claro. Segundo, creo que en ningún momento he defendido el mecenazgo privado sobre la financiación pública. Es decir, nos has hecho la pregunta de si necesitamos otra ley de mecenazgo. He dicho no. Luego he hablado de que el mecenazgo, en mi modesta opinión, tiene dos ventajas que, por supuesto, no excluyen la financiación pública. Es más, he dicho varias veces que la financiación pública es clave en cualquier ecosistema de servicios culturales para mantener y garantizar el metabolismo basal. Eso lo he dicho. Y luego he dicho que el mecenazgo tiene dos ventajas. Una es que cuando alguien está dispuesto a apoyar, por el motivo que sea, un proyecto cultural, eso, a los ojos del resto de la sociedad, le da valor al proyecto cultural. Es decir, puede ver un efecto de emulación, otras personas que quieran valorarlo y que quieran donar, ¿vale? Y luego la segunda ventaja es que de alguna manera revela preferencias, ¿no? Pero igual que revela preferencias comprar entradas para un festival de música tecno, es otro mecanismo. Los precios son otro mecanismo de revelación de preferencias, ¿no? Entonces, bueno, siento haberme explicado tan mal, la verdad, porque no, es decir, no. Bueno, máis cuestións, porque aquí anuncian máis preguntas, pero non acaban de chegar. Máis cuestións entre a xente que está na sala? Bueno, Ves aquí. A ver, tocarse desde moitísimos pagos distintos, é difícil atopar aí unha base común, por lo menos para mí, pero creo que sí que todos mencionantes, eso por lo menos se pode percibir das cuestións a complexidade do ámbito cultural, ou incluso se suele chamar sector cultural, é dicir, ao final iso de unha maneira moi explícita, é que non nos interesa reflexionar sobre que é, digo unha serie de actividades, e eu vou dicir canto vale, o que podes facer para que mellore o seu desempeño. Esa cantidad de actividades que ao final formarían teóricamente ese sector son moi distintas, son moi complexas, porque na realidade eu creo que forman parte de actividades realmente moi distintas, non? É dicir,
si pensamos como funcionan outros sectores, non? Tipo, pode ser a enerxía, o transporte, ou a industria en xeral, dá a sensación de que hai moito máis en común que aquí cando estamos falando de macrocreadores, creadores prácticamente amateurs, empresas de edición de periódicos, promotores musicais, asociacións que levan unha banda de música, unha biblioteca, un museo comarcal, e supós que todas esas actividades forman parte dun sector, pero que ao final un perfil, ademais, como as vos decir, non parece que requiere de certa atención, requiere de apoio público, é dicir, sería lógico pensar que se constituíra e se queda de unha maneira máis ou menos precaria como un lobby, como calquera outro sector, faría sin ninguna duda, non? Analizaríase a sí mesmo, cuantificaríase, buscaría as necesidades que ten e trataría con esa información, facer forza común para conseguir uns objetivos que lles beneficiaran a súa estrategia. Entón, eu digo, a miña pregunta é si credes que esa lista enorme de actividades, esa disparidade do propio sector é unha das súas debilidades para poder constituirse un lobby eficaz a hora de conseguir os seus objetivos, e despois si entidades representativas do sector, como podría ser o sitio onde estamos, poderían facer algo que axudase a que iso se implementase de alguma maneira, millorase de alguma maneira esta comunicación entre os diferentes actores que forman parte da cultura. Moi ben, bueno, contestades. Antes de nada, permítame que faga unha aclaración, porque hai insistencia, non, sobre esta cuestión da Fundación Barea, e isto pode ter que ver con algo que eu mesmo dixen ao principio na presentación do teu currículo, non? Pero eu mesmo dixen que nesa presentación que Marta foi directora da Fundación Barea hasta o ano 2009, é dicir, que non ten absolutamente nada que ver non tivo absolutamente nada que ver coa cuestión que se está plantexando aquí, que se refire a unha cuestión posterior a túa. Isto quero aclaralo porque hai insistencia, non? Perdón. A ver, la diferencia de los sectores culturales y creativos, que es el último nombre que defiende la Comisión Europea, ahora es sectores culturales y creativos. La diferencia con otros sectores económicos, cuando miramos qué es lo que pasa en el mercado, es que el sector del mueble aparece porque alguien detecta que alguien está dispuesto a comprar muebles. Es decir, que hay una oportunidad de mercado y entonces alguien decide producir muebles, y cuando muchos producen muebles hay el sector del mueble. El problema de los sectores culturales y creativos es que realmente no nacen por la necesidad de cubrir una demanda de mercado, sino creamos, compartimos, porque nuestras propias necesidades expresivas. Es decir, no dan respuesta a una necesidad de mercado, sino que dan respuesta, en muchos casos, a nuestras propias necesidades expresivas. Siempre hay gente dispuesta a escribir, a pintar, a danzar, independientemente de lo que pase en el mercado. El problema es que esto es una presión permanente en el ámbito de la profesionalización, es una presión estructural sobre el ámbito de la profesionalización, de manera que las fronteras se desdibujan entre qué es la actividad profesional. Los que no son profesionales de la cultura desearían ser profesionales de la cultura. Probablemente no hay suficiente mercado, es decir, no hay suficiente gente dispuesta a pagar por esos bienes y servicios, pero uno quiere danzar porque necesita expresarse a través de la danza, uno quiere escribir, uno escribe, produce, uno no hace muebles porque necesita comunicarse con los demás y compartir con los demás y expresarse. Bueno, hay algún artesano que sí, pero no sería el modelo. Esto hace que realmente los incentivos, las motivaciones de la participación en los propios sectores no responda solamente a necesidades de mercado, a necesidades de rentabilidad, y por eso es más difícil quizá organizar al sector de la cultura y de la creatividad que a sectores que tienen claro, si no hay demanda de mercado, desaparecerá la producción de muebles, ¿no? Y entonces aquí hay mucha más dispersión en el ámbito de los intereses, de las motivaciones, de qué explica la creación cultural. Y hay esa presión permanente
desde el ámbito no profesional, que desearía ser profesional, no lo es porque no hay suficiente mercado. Y yo creo que eso hace mucho más difícil articular demandas que podríamos decir de interés profesional colectivo, pero sí, esto al final es también un proceso de construcción social y yo creo que sí, que el Consello sí que podría tener un papel relevante, porque al final es juntar, es mirar dónde están los intereses comunes, a ver cuáles son las acciones con cierta racionalidad que pueden llevar a esos intereses comunes. Yo creo que sí que podría jugar un papel. Yo, si me permites, por suposto que coincido en que o Consello pode xogar un papel, de feito está a xogalo, pero penso que é moi difícil, no caso dos sectores culturais e creativos, construir un lobby efectivo. Pero non só polo que di Pau, sino por estos factores de disrupción que mencionara antes, de que realmente a fronteira entre os profesionais do sector, os amateurs do sector, os produtores do sector e os consumidores do sector se racharon totalmente. É dicir, a quen representaría ese lobby? Pois probablemente a todos os que estamos aquí, que cantamos en coros, facemos cerámica, participamos en autoedición de proxectos editoriais, etcétera, etcétera, teríamos necesidade de ser representados. O grado de fragmentación é tal que a min pareceme, desde logo, imposible un plantexamento de lobby. Outra cousa é un voceiro que teña unha visión de, non sabes, de 360 grados e que poida empuxar unha certa axenda, que aí coincido que sí, o Consello claramente pode ser ese voceiro, non? Pero o tema do lobby tal como entendemos, non? A típica asociación de produtores de, penso que non é aplicable a esta industria. Bueno, eu estou totalmente de acordo con eles, un lobby non é posible, decir, chámase moitas veces industria cultural, pero desde o punto de vista da visión económica non é unha industria per si mesma, é unha acumulación, unha agrupación de distintos tipos de actividades moi diversas e ademais dentro de cada unha delas de produtos moi heteroxéneos, co cal se fai todo moito máis complicado con produtos heteroxéneos tanto desde o punto de vista da demanda, que hai unha demanda cultural extensísima, como desde o punto de vista da oferta. Non é o mesmo a fase de creación que a fase de distribución, que a fase de producción, e sería, o sea, representar todas esas visións nun lobby, como se pregunta, é imposible. E despois hai que ter en conta que conviven, desde o punto xa de vista da oferta, conviven un sector que é principalmente basado en autónomos, xa desde o punto de vista só profesional, xa non me quero centrar nesa parte que non sabemos se é profesional ou non, nos amateurs, é un sector que está formado principalmente por autónomos e PEMES, logo 3 ou 4 empresas moi grandes e logo a parte máis pública e de fundacións. Entón, facer un lobby onde toda esa xente efectivamente este representada, se represente tendo en conta a estructura da oferta, como a fase de producción, como a heteroxeneidade da demanda, é imposible. Entón, sí que unha institución como o Consello da Cultura sí que pode servir como para, primeiro, facelos visibles, porque as grandes empresas non teñen problemas, Amazon é visible, non ten problema ningún, pero aqueles pequenos creadores, productores, empresas, para facerse visible nos medios, para buscar sinerxias entre eles, para darse a coñecer, facer de voceiro, como decía Marta, creo que sí que ten unha labor moi importante, tanto a nivel público como a nivel, pois non sei, cando se van a facer pois ten que ir a presidenta ao Parlamento, pois tamén está facendo de voceiro ao final destes sectores, vale, diante neste caso do Poder Legislativo. Entón, bueno, creo que xoga un papel fundamental, de feito. Máis cuestións? Bueno, a verdad que eu tiña varias cuestións que non saliron, non saliron nin pola mañá nin pola tarde, que teño aquí anotadas, e como temos aínda 15 minutos, non temos máis, eso é verdade, pois polo menos me gustaría plantexar polo menos esta, a primeira, que ten que ver coa cuestión da concentración do territorio.
non? Que esta tarde logo non saliu, pola mañán apareceu en algún momento nada máis, non? É dicir, a experiencia que temos é que a concentración de actividades culturais é algo que favorece. Bueno, estamos no século das cidades, verdad? Parece que é inconcebible que, digamos, que casi parece que estamos condenados a este fenómeno da España vaciada, a Galicia vaciada, etc. Non? A cultura podería ter algún papel para combatir isto que claramente é un mal, verdad? O que todos vemos como un mal, cecáis inevitable, pero en todo caso algo que se houbera alguna ferramenta para correxilo, pois quizá deberíamos intentalo, non? Quero decir, bueno, hai algunhas experiencias que poden parecer significativas ou pode parecer, bueno, algo completamente aillado e puros milagros. Por exemplo, me ven á cabeza este festival extraordinario de música que hai en Segura de la Sierra, Jaén, non? Donde se ten artellado nos últimos anos un festival de música que acude xente de toda España, mesmo do estranxeiro, e que, por visto, se está convertindo, pois, bueno, de primeiro nivel, o sea, que non é unha cuestión non é un festival de calquera maneira, non? Que se está convertindo efectivamente nun elemento de vertebración e de desenvolvemento, verdad? De toda aquela zona moi aillada, moi devastada realmente dun punto de vista histórico, non? A cuestión é se estamos nun cambio de paradigma e efectivamente a digitalización e as múltiples pantallas van a marcar o futuro da cultura, verdad? Se isto non crea a vosa opinión, se isto non pode crear non pode abrir unha porta para efectivamente combatir estes fenómenos, en algunha medida, estes fenómenos do país vaciado, digamos. Que vos parece? Bueno, eu vou empezar esta vez por romper un pouco a dinámica. Bueno, primeiro, non coñecía ese festival, perdonade má expresión, pero xa os festivais son outro melón aparte. Vale, xa é unha realidade moi distinta e logo me imagino que tamén cada festival será un mundo distinto. Eu estou pensando nun par deles que teño máis coñecemento, entón, bueno, nese non me vou a meter. Creo que hai moitas experiencias máis a nivel urbano, vale? Máis a nivel urbano de zonas marxinais, por exemplo, zonas antiguamente industriais, en Reino Unido pasa moito, zonas que eran marxinais industriais que se revitalizaron a través de procesos culturais, atraxeron moitísima xente, moitísimos turistas tamén, porque normalmente vai da man, inversores, e que efectivamente a cultura ten esa capacidade. A nivel urbano está demostrado que se pode facer. A nivel do despoboamento dunha zona como, bueno, dunha rexión como Galicia, home, pode axudar, sobre todo no novo paradigma ou nos novos paradigmas que se están producindo, a ecoloxía, a sustentabilidade, todo isto o consumo cultural en xeral, e o turismo como asociado de forma indirecta, máis relacionado coas experiencias, coas emocións, pois sí que posiblemente poidan ser un factor que axude a que determinadas zonas pois se vexan parcialmente revitalizadas ou que polo menos sufran menos o despoboamento. Por que digo polo menos sufran menos? Dende o punto de vista, xa vou a falar aquí, leválo a outro tema, do Camiño de Santiago. Eu son de Pedrafita do Cebreiro, son dunha zona rural de alta montaña moi despoboada. Estamos sufrindo un despoboamento moi grande. Somos actualmente 1000, e digo somos, aínda que eu só vou as fins de semana, pero bueno, da igual, somos 1000 censados. No estudio que fixemos nós, por exemplo, sobre o Camiño de Santiago, no que eu fixen todo o traballo de campo, onde toda esa zona rural, de entrada en Galicia, Samos, etc., nós fixemos un proxecto moi importante de falar coa xente, de facer enquisas, de cuantificar precisamente esas percepcións, e sí que fomos capaces de demostrar, con toda a información que recollemos, xunto coa información estadística disponible e demais, que o Camiño de Santiago, a súa existencia, tiña un impacto moi positivo desde o punto de vista do despoboamento. Pero moi positivo non significa que gane poboación. Moi positivo significa que perdeu moita menos poboación da que houbese perdido. Entón, tanto como para revertir
creo que xa estamos nun momento no que revertir, non sei se será unha posibilidade, creo que é como co do cambio climático, revertilo, pois non teño claro que poidamos. Mitigar os efectos, sí, posiblemente, pero unha vez máis ten que estar ben artellado e ten que ser artellado dende abaixo, tendo en conta as necesidades e tampouco influindo negativamente na xente que xa está ali. Sí, si me permitides moi rapidamente un poquinho sumarme a este comentario de Diana. A mí me gustaría traer esta pregunta, como ti o fixeches, a realidade de Galicia. Perdón. En Galicia, moitísimas, si sodes de aldea, moitísimas comisións de festas xa non poden celebrar as festas na nosa parroquia ou no noso concello. É dicir, non hai literalmente xa medios, nin vontades, nin enerxía para facer unha festa unha vez ao ano. Esa é a realidade na que nos movemos en Galicia hoxe nas aldeas, non? Entón, eu penso que non, é dicir, non podemos fiar a vontade da xente, a xenerosidade da xente, o desprendemento da xente, o mecenado da xente, porque moitos destes festivales xurden de xente de a pé que é aficionada á música ou que tocaron unha banda e que traen amigos e que os aloxan nas súas casas. Penso que non podemos fiar, de verdade, o futuro da España vacía a este tipo de esforzos altruistas. É dicir, ao final, un camiño de Santiago levou séculos para estar onde está, e estamos falando de efectos de mitigación, non de efectos de retroceso, non mitigación simplemente. É dicir, ao final, na España vaciada, como sempre, ten que haber un ecosistema que pasa por infraestructuras públicas mínimas para que eso sexa sostible no tempo e non só un esforzo dun grupo de veciños que dan o que non teñen para facer un festival ou un... penso eu, Sí, yo pues estoy también en la línea de Diana. Hay muchos estudios sobre cultura y localización y efectivamente lo que se ha demostrado es que se aprovecha de las economías de aglomeración, es decir, sí tiene un efecto en el ámbito urbano. Cuando se han hecho estudios alrededor de qué papel juega grados o índices de localización de la industria o de las actividades de los sectores culturales y creativos en territorios no urbanos, periurbanos o ciudades medias y ciudades pequeñas, hay un grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza, que es Ana María Escalona, que llevan bastantes años trabajando el tema, y las conclusiones al final son: si no hay alguna actividad económica previa que tenga capacidad de ser, ¿cómo lo llamabas tú? Basal, el metabolismo basal, no tenían ninguna capacidad de, por sí solo, los sectores culturales y creativos de generar y activar procesos de desarrollo en ámbitos con bajo nivel de población. Pero se está trabajando mucho, se está estudiando mucho, incluso el Ministerio en Cultura y Ciudadanía está especialmente interesada en estas cuestiones, pero yo diría que por mi conocimiento, las evidencias que hay hasta este momento es que no es una vía factible. Bueno, alguna cuestión máis? Bueno, pues, chega o momento de pechar. Non sin antes, naturalmente, agradecervos a vos, en primer lugar, agradecerles a todos vostedes que estiveron aí durante moitas horas e, por suposto, tamén as persoas que nos estiveron escoitando e algunhas participando desde as súas casas por este sistema de streaming, non? Ademais, non sei se ti, Xosé Manuel, desde o Consello, queres aportar algo, decir algo? Nada. Pois, moitas gracias.